Las 5 brujas que existieron en la vida real. ¿Alguna vez te has preguntado si, en algún momento de la historia, realmente existieron las brujas? No como esos personajes caricaturizados de cuentos de hadas, sino como figuras reales que influyeron en las culturas, provocaron revoluciones e incluso determinaron el destino de reyes y reinas, mujeres que fueron acusadas de practicar magia negra, involucrarse en conspiraciones mortales e incluso hacer pactos con fuerzas ajenas. Entendimiento humano que en ese tiempo eran consideradas brujas, así que quédate hasta el final del vídeo porque la quinta bruja es conocida como la bruja de Salem e hizo algo increíble. Primero, la bruja de Ende, figura mencionada en el Antiguo Testamento de la propia Biblia, en una época de guerras y profecías, la bruja de Ende fue llamada por el rey Saúl, primer monarca de Israel, en una época de absoluta desesperación. Imagínense la escena, un rey en pleno declive, sus tropas al borde de una derrota inminente y la única solución que ve es buscar ayuda de alguien que poseía poderes prohibidos por la misma ley que él ayudó a establecer. Esta misteriosa mujer vivía en Ende, una aldea fuera del dominio inmediato del rey, un lugar remoto y silencioso donde los susurros de la noche traían consigo rumores de magia y espíritus. Saúl, desesperado, va de incógnito a buscarla. Bajo un velo de oscuridad, ingresa a su humilde cabaña, donde el aire es pesado y lleno de misterio. La bruja lo mira con ojos que parecen ver más allá de la realidad. Ella duda, sabiendo que su propia vida corre peligro al invocar lo prohibido. Pero Saúl, en tono de urgencia, le ruega que invoque el espíritu del profeta Samuel, un mentor que murió y dejó al rey sin dirección. Y luego realiza el ritual. Las palabras están pronunciadas en un idioma antiguo, las llamas parpadean a tu alrededor y la habitación se llena de una energía extraña. De repente, aparece un espíritu. Aparece el propio Samuel, o algo que parece ser él. Y luego profetiza el trágico destino del rey, la derrota en futuras batallas y la propia muerte de Saúl al día siguiente. Una sentencia terrible, sellada por una bruja. ¿Pero qué pasó realmente allí? Algunos creen que la bruja de Ende era solo una mujer sabia, una medium que utilizaba trucos psicológicos y habilidades ocultistas para manipular la mente del rey en un momento de debilidad. Otros sugieren que pudo haber tenido un profundo conocimiento de hierbas y drogas que podían provocar visiones y alucinaciones. Sin embargo, hay quienes sostienen que, en realidad, ella tenía el poder de interactuar con lo sobrenatural y traer espíritus de regreso a nuestro mundo. El impacto de esta historia es profundo. Durante siglos, moldeó la visión de las brujas, la mediumnidad y el poder de manipular lo desconocido. Algunos historiadores señalan que la figura de la bruja de Ende inspiró innumerables representaciones literarias y artísticas de mujeres misteriosas que hablaban con los muertos. Sin embargo, también hay un grupo de estudiosos que creen que su mención en la Biblia fue un instrumento para reforzar el miedo y la desconfianza hacia las prácticas espirituales alternativas de la época. Hasta el día de hoy, la bruja de Ende sigue siendo una figura controvertida, que oscila entre la imagen de un villano temido y una mujer con habilidades incomprendidas. ¿Qué opinas? Déjalo en los comentarios. En segundo lugar, Joan Vite, la bruja luchadora. A diferencia de la bruja de Ende, cuyos poderes estaban relacionados con el mundo espiritual, Joan era famosa por algo mucho más terrenal, su fuerza física y su temperamento feroz. Dicen que era una mujer alta, de mirada penetrante y energía intensa, capaz de dar escalofríos hasta al más valiente. Tenía un don natural para la clarividencia y una capacidad para curar con hierbas que rápidamente la convirtieron en una figura respetada, pero también temida, en su comunidad. Joan Vite era a menudo buscada por quienes buscaban remedios para enfermedades, soluciones a problemas amorosos o incluso venganza contra sus enemigos. Sin embargo, no era una mujer fácil de tratar. Su temperamento explosivo la puso a menudo en situaciones conflictivas. Y fue precisamente esa agresividad la que la llevó a involucrarse en una serie de peleas violentas que culminaron con su arresto. Durante su detención, la salud de Joan se deterioró rápidamente, lo que provocó su muerte antes de que pudiera siquiera ser juzgada. Pero su historia no termina aquí. Después de su muerte, el cuerpo de Joan Vite fue colocado en una celda mientras las autoridades decidían qué hacer con los restos de la que muchos consideraban una bruja peligrosa. Sin embargo, comenzaron a circular informes misteriosos, los guardias dijeron que escucharon susurros en la noche, cadenas que parecían moverse solas y un viento helado que soplaba entre las celdas, incluso en las noches tranquilas. Las historias se volvieron tan intensas que nadie se atrevió a acercarse a su cuerpo. Décadas más tarde, sus huesos fueron extraídos y enviados al Museo de Magia y Brujería en Boscastle, donde fueron exhibidos durante años como una atracción macabra. Pero el espíritu de Joan todavía parecía inquieto. Los visitantes y el personal del museo informaron de una sensación de pesadez en el aire, objetos que se movían sin explicación e incluso voces extrañas en el silencio de la noche. Algunas personas creen que su alma sigue atrapada,
condenada a vagar por quienes intentan explotar su memoria. Hay quienes dicen que Joan Vite no era solo una mujer de temperamento difícil, sino alguien dotada de un poder genuino e incontrolable, un poder que se negó a ser aprisionado incluso después de su muerte. Otros sugieren que su historia fue exagerada, alimentada por la histeria colectiva de una época en la que cualquier mujer fuera de la norma era rápidamente etiquetada de bruja. En tercer lugar, Agnes Sampson, la bruja de North Berwick, y ahora nos vamos a la Escocia del siglo XVI. Agnes era una respetada curandera y partera, conocida por sus inusuales habilidades con las plantas medicinales y por poseer un don para predecir el futuro. Pero en una época en la que la paranoia y la superstición proliferaban, no pasó mucho tiempo antes de que la acusaran de algo mucho más oscuro. Agnes Sampson se convertiría en pieza central de uno de los juicios por brujería más infames de la historia, los juicios de brujas de North Berwick. Todo comenzó en 1590, cuando una serie de violentas tormentas azotaron Escocia y casi hundieron el barco que transportaba a la reina Ana de Dinamarca para casarse con el rey Jaime V. El monarca, ya obsesionado con la brujería y la magia negra, se convenció de que estas tormentas eran obra de brujas que conspiraban contra él. Se lanzó una caza de brujas masiva y entre los acusados se encontraba Agnes Sampson. Considerada una figura influyente en la comunidad, fue nombrada líder de un supuesto aquelarre que se reunía por las noches en las playas de North Berwick para convocar al diablo y lanzar maldiciones sobre el rey. Agnes fue arrestada y sometida a brutales torturas. Le ataron la cabeza con una cuerda apretada hasta el punto de sacarle sangre de la nariz y la boca, y la colocaron en un dispositivo llamado brida de bruja, una máscara de hierro que le impedía hablar o gritar. Bajo esta presión inhumana, Agnes confesó una serie de crímenes, entre ellos invocar espíritus malignos e incluso hacer un pacto con el mismísimo diablo. Pero estas confesiones fueron extraídas bajo un sufrimiento extremo, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué era verdad y qué era una invención resultante de la tortura? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Durante el juicio, Agnes se vio obligada a recrear rituales satánicos frente a un tribunal fascinado y aterrorizado. Describió con inquietante detalle cómo ella y otras brujas realizaban ceremonias macabras en cuevas oscuras, bailando alrededor de hogueras y recitando hechizos. Estas descripciones crearon una imagen de pavor en la mente del rey y del público. Al final, Agnes Sampson fue declarada culpable y condenada a muerte por estrangulamiento y quema en público. Su ejecución fue una de las muchas que alimentaron la paranoia de la caza de brujas en Europa, pero hasta el día de hoy, su historia nos deja preguntándonos, ¿fue Agnes realmente una bruja poderosa o simplemente una mujer sabia, víctima de la política del miedo y las acusaciones dementes de su época? Hay informes de que ella predijo su propio destino, sabiendo que sería capturada, torturada y asesinada, pero que su alma nunca sería subyugada. Miércoles, la Voisin, la bruja de la corte de Luis XIV, y ahora cruzamos el Atlántico y viajamos a la Francia del siglo XVI, donde conocemos a la legendaria Catherine Montvoisin, más conocida como la Voisin. Durante el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, París era un caldero hirviendo de secretos, intrigas y conspiraciones. Y es en este escenario lujoso y corrupto donde la Voisin destaca como una de las figuras más enigmáticas y peligrosas de la época, envuelta en escándalos que harían tambalear el propio trono francés. La Voisin no era solo una vidente y adivina, también era alquimista y perfumista, con una clientela que incluía a la élite parisina, nobles e incluso miembros de la corte real. Su fama se extendió rápidamente por todo París, ya que sus soluciones a los problemas iban desde pociones de amor hasta rituales más siniestros. Pero lo que realmente la puso en la historia fue su participación en uno de los escándalos más macabros de Francia, el Affaire des Poissons, un caso de conspiración, envenenamiento, brujería y asesinato que casi derribó la corte de Luis XIV. La Voisin, en su casa aparentemente normal, organizaba misas negras, rituales oscuros que implicaban sacrificios de animales e invocaciones demoníacas. Se dice que incluso los niños recién nacidos eran sacrificados en algunos de estos rituales, y que la Voisin tenía la costumbre de utilizar sangre y órganos en poderosas pociones y hechizos diseñados para manipular y controlar la voluntad de sus clientes. Su participación directa en el mercado de venenos la convirtió en una de las figuras centrales de una red de conspiración que se extendía por todo París. Pero su clientela no eran solo plebeyos en busca de fortuna o amor. Se dice que incluso Madame de Montespan, la favorita del rey Luis XIV, recurrió a los servicios de la Voisin para asegurarse el amor y la atención del rey. Se rumorea que Montespan ordenó pociones e incluso rituales para envenenar a sus rivales en la corte y asegurar su posición al lado del rey.
Imagínese el impacto de tales revelaciones, una figura tan cerca del trono, enredada en una red de brujería y crimen. Sin embargo, como todas las historias de brujas, el final de la Voisin no podría ser menos trágico. Su captura y encarcelamiento en 1679 sacó a la luz uno de los juicios más explosivos de la historia de Francia. Durante el juicio, la Voisin reveló impactantes detalles sobre la participación de miembros de la nobleza en sus prácticas de magia negra y envenenamiento. Bajo tortura, mencionó nombres, fechas y detalles que hicieron temblar al tribunal francés. Algunos relatos dicen que se mantuvo desafiante hasta el final, negándose a confesar muchos de sus crímenes y jurando que muchos de sus secretos morirían con ella. Y así fue. En febrero de 1680, la Voisin fue quemada viva en la plaza de Greve de París. Pero el escándalo del L'Affaire des Poissons siguió atormentando al tribunal durante años, con varios arrestos y ejecuciones tras su muerte. La leyenda de la Voisin, la bruja que desafió a los reyes, perdura hasta el día de hoy, y su nombre es sinónimo de intriga, peligro y poder oculto. Jueves, Tituba, la bruja de Salem, una mujer cuya historia quedó marcada en los famosos juicios de las brujas de Salem, en 1692, en la colonia de Massachusetts, en Estados Unidos. A diferencia de las otras figuras que ya hemos explorado, Tituba no era una mujer poderosa o influyente, ella era una esclava de origen indio caribeño que se vio arrastrada al centro de uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos. Tituba trabajaba en la casa del reverendo Samuel Pérez y, según los informes de la época, era conocida por contar historias populares sobre espíritus y magia a las mujeres jóvenes de la casa. Algunas fuentes apuntan a que practicaba pequeños rituales de adivinación, muy comunes en su cultura de origen, pero que fueron interpretados como brujería por los puritanos de Salem, una sociedad profundamente religiosa e intolerante a cualquier manifestación de lo oculto. Todo empezó cuando Elizabeth Pérez, la hija del reverendo, y Abigail Williams, su prima, comenzaron a comportarse de manera extraña, gritando y retorciéndose como si estuvieran poseídas. Tituba fue rápidamente acusado de ser el responsable de hechizar a las jóvenes. La presión sobre ella fue inmediata e intensa. Tituba, tal vez en un intento por salvar su vida o, como muchos creen, manipulada por las autoridades, confesó ser bruja y afirmó haber visto al diablo, así como a otras mujeres de la comunidad de Salem involucradas en prácticas de brujería. Su confesión, detallada y llena de vívidas imágenes sobre pactos demoníacos y bailes con el diablo, enardeció aún más la paranoia local, iniciando una auténtica caza de brujas. Lo que hace que Tituba sea una figura tan intrigante es que, a pesar de su confesión, logró sobrevivir al juicio, a diferencia de muchos otros acusados. Su narrativa, llena de elementos fantásticos, descripciones de espíritus y encuentros con Satanás, se volvió central en el proceso, alimentando el miedo y la paranoia que llevaron a la ejecución de 20 personas y al encarcelamiento de muchas otras. Algunos historiadores sugieren que su confesión fue una estrategia para protegerse, mientras que otros creen que fue manipulada por las autoridades para corroborar la histeria colectiva que tuvo lugar en Salem. Tras el juicio, Tituba desapareció de las crónicas oficiales, dejando tras de sí un misterio sobre su destino final. Algunos dicen que la vendieron a otra familia fuera de Salem, otros, que murió poco después de ser liberada. Pero lo que sí se sabe es que su figura se convirtió en un símbolo de los horrores de la intolerancia y la histeria colectiva. La historia de Tituba es un recordatorio de cómo el miedo y los prejuicios pueden convertirse en fuerzas destructivas, pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.